2 de octubre 2019, 23:45 Rivne. 24 años, caminaba por la calle Soborna y hablaba por teléfono con su amiga. En algún momento la chica notó que un desconocido la estaba siguiendo y unos minutos después él atacó a Julia, le tapó la boca y empezó a estrangularla. Poco después, la chica perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, reconoció a su vecino como el atacante. Hace 10 años, en esta misma fecha, él cometió una violación y asesinó a una chica local, a la que aún le faltaban 7 años para ser mayor de edad. Esa noche, la línea de emergencia 102 de Rivne recibió una llamada. Llamó la amiga de Julia, quien contó que acababa de hablar con ella por teléfono. Durante la conversación, Julia se quejó con su amiga sobre un hombre desconocido que la estaba siguiendo. Poco después se escucharon ruidos extraños en el auricular. Luego todo quedó en silencio. Queridos, antes de escribir el guión para este episodio, hablamos con las víctimas de las acciones del atacante del que vamos a hablar. Ellos aceptaron contar muchos detalles relacionados con el caso, así que la narración se basará en sus palabras. Presten atención al hecho de que esta historia necesita una amplia difusión, porque el llamado héroe del episodio de hoy, ya muy pronto, podría quedar en libertad. Así que la historia comienza el 2 de octubre 2009. Ese día, 11 años le pidió a sus padres permiso para salir a jugar al patio. Eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde, pero afuera aún había luz. La familia de Katerinka vivía en el microdistrito Yubileyny, que se consideraba, y de hecho todavía se considera, un lugar muy tranquilo y apacible. Directamente en esa calle, donde estaba ubicada la casa de Katia, los vecinos se conocían muy bien entre sí. Todos ellos vivían allí desde hace mucho tiempo y eran amigos entre sí, así que cuando la niña le dijo a sus padres que quería salir a caminar cerca de la casa, sus familiares no sintieron ninguna preocupación por ella. Y la dejaron salir a pasear sin ninguna preocupación. Sin embargo, cuando empezó a oscurecer en la calle y los padres de Katia empezaron a llamarla para que regresara a casa, ella no respondió. Tampoco respondió a las numerosas llamadas telefónicas. Y es completamente lógico que esto causara preocupación entre sus familiares. Intentando encontrar a la niña, llamaron a todos los amigos y conocidos de la chica, pero ninguno de ellos pudo responder a la pregunta de ¿a dónde se había ido realmente? Y aunque ya en ese momento los padres de Katia estaban muy preocupados por ella, muy preocupados, todavía les quedaba una pequeña, pero esperanza de que la niña hubiera ido a visitar a su tía, que vivía cerca de su calle. Pero cuando se pusieron en contacto con la mujer, ella informó que Katia no estaba con ella, y no lo estaba. Al enterarse de esto, ahora ya realmente asustados, los padres comenzaron a recorrer todas las calles y patios vecinos, esperando encontrar allí a la niña desaparecida. Esto les llevó horas, pero desafortunadamente estas acciones no rindieron frutos. Entonces la familia entendió que por sus propios medios no podrían lograrlo, y cerca de la medianoche el padre de Katerina fue a la estación de la entonces policía, donde presentó una denuncia por la desaparición de su hija. Mientras tanto, la madre y la hermana mayor de Katerina continuaban buscándola por su cuenta. La mamá de Katerina estaba tan desesperada que hacía todo lo que podía. Incluso acudió con una curandera pidiéndole ayuda, pero ella no le dijo nada concreto. Esa noche, sus familiares deambulaban por las calles de la ciudad y buscaban a la niña por su cuenta. Y por la mañana, alrededor de las 8, llegó al barrio un gran grupo de investigación operativa junto con perros de servicio. Mientras una parte de los agentes de la ley junto con los animales intentaban seguir, digamos así, el rastro de Katerina, otro grupo de policías tomaba declaraciones de los familiares y vecinos. Horas después, una empleada policial, pariente de la familia de Katerina, llegó a su casa. En ese momento, la mamá de Katerina, debido a la desaparición de su hija, estaba, para decirlo claramente, en un estado muy alterado. La oficial de policía optó por no importunar más a la madre y en su lugar se dirigió a Irina, la hermana mayor de la desaparecida. La mujer le contó que en el sótano de un edificio en construcción, ubicado cerca de su casa, la policía encontró el cuerpo de una niña. La oficial no pudo confirmar con seguridad que el cuerpo fuera de Katerina, y para asegurarse de esto, comenzó a describirle a su hermana la ropa que llevaba puesta la niña, así como los objetos encontrados con ella. No podía creer que era ella hasta que me describieron un detalle. Ella tenía una horquilla en el cabello. Esa era mi horquilla. Tuve que controlar mis emociones ya que mi mamá desconocía lo sucedido. Y yo no podía decírselo.
Mi papá tampoco encontró fuerzas para contarle, aunque en ese momento él ya sabía que las autoridades habían encontrado a una chica que se parecía mucho a Katia. Al día siguiente de que encontraron el cuerpo de la chica, el papá de Caterina fue a identificar el cuerpo. Entonces, la información de que pertenecía a Caterina fue confirmada oficialmente y anunciada públicamente. Los agentes de la ley de inmediato empezaron a considerar la versión según la cual Caterina fue víctima de un crimen brutal. Había suficientes razones para concluir eso. Primero, intentaron ocultar el cuerpo de la chica. Antes de huir, el asesino cubrió el cuerpo de la víctima con ramas. Además, se hallaron signos de violencia en el cadáver. Todo el cuerpo estaba cubierto de moretones y hematomas. Y como señaló el patólogo que realizó la autopsia, Rosten, en toda su carrera nunca había visto tal abuso hacia un niño. Intentando identificar a la persona implicada en el asesinato, los policías pidieron que todos los muchachos y hombres del barrio donde vivía la víctima acudieran a declarar. La atención de los agentes de la ley se centró precisamente en los hombres debido a que, además de las lesiones, en el cuerpo de la víctima se encontraron signos que indicaban que Caterina había sido víctima de violación. Durante los interrogatorios, a todos los hombres y muchachos locales se les preguntó por su coartada. Pero cuando llegó el turno de 16 años, él prácticamente de inmediato confesó que era él el asesino. Además, el joven indicó a la policía dónde había ocultado los objetos personales de Caterina, y también contó en detalle sobre el propio crimen, mencionando detalles que, simplemente nadie podía saber excepto el asesino. Ese mismo día se realizó un experimento de investigación, durante el cual Román recreó todas sus acciones que precedieron y acompañaron el crimen. Mientras tanto, la noticia de que las autoridades ya habían identificado al asesino ya había llegado a los locales. Todos estaban impactados por el hecho de que el criminal resultó ser un joven tranquilo y callado que, por cierto, vivió toda su vida en el mismo edificio que Caterina y prácticamente observó cómo ella crecía ante sus ojos. Según Irina, hermana de la fallecida, conocía a Román desde la infancia y siempre le pareció un poco extraño. No socializaba mucho con sus compañeros, salía poco, era reservado y solitario. Pero a pesar de eso, él nunca mostró agresión. Nadie de sus vecinos siquiera podía imaginar que él sería capaz de algo tan horrible. Miklaszewski provenía de una familia religiosa. Su madre vendía en el mercado local. Los vecinos a menudo iban con ella a comprar. Así que, a diferencia de su hijo, la mujer era muy comunicativa y mantenía relaciones amistosas con los vecinos. Especialmente con la mamá de Caterina, y su hija, la hermana de Román, era muy traviesa de pequeña. Las chicas, por un tiempo, fueron amigas. Ya después de que la policía detuvo a Miklaszewski, su mamá empezó a contarles a los vecinos versiones de que su hijo no tenía la culpa de nada. Ella les aseguraba a todos que los policías obligaron al chico a confesar todo bajo presión. Afirmó que su Román no era capaz de cometer un asesinato tan brutal. Insistía en que su hijo, probablemente, solo estaba encubriendo a alguien y aceptó asumir toda la culpa. Pero la culpa de otra persona. ¿Por qué? Porque le pagaron por eso, según sus palabras. Pero a todas estas historias contradecían varios hechos importantes. Como ya dije, Román apenas y no de inmediato después de la confesión mostró a los agentes de la ley los lugares donde escondió las pertenencias personales de la víctima. Entre ellas estaba su teléfono, del cual ya había quitado la tarjeta módulo de identidad del suscriptor. El chico enterró el celular y la tarjeta en lugares distintos, y él mismo señaló dónde. Además, Katerinka llevaba en el cuello un colgante que le había regalado su padre. El chico también lo escondió en el patio. Estos objetos fueron descubiertos en varios sitios gracias a los testimonios de Miklaszewski. Tropezar con ellos por casualidad era sumamente difícil. Además, debajo de las uñas de la niña se encontraron restos de material biológico que pertenecía, adivinen a quién, al señor Miklaszewski. Además, uno de los vecinos contó que vio a la niña, la víspera de su desaparición, yendo junto con Román hacia ese mismo edificio en construcción donde más tarde encontrarían su cuerpo. Asimismo, por el lado de Miklaszewski, se presentaron diversos testigos. Era un grupo de chicos que, abusaban de las bebidas alcohólicas y de vez en cuando las tomaban junto con Román. En el juicio posterior, trataron de convencer a todos de que Miklaszewski estaba con ellos en el momento del asesinato como era habitual. Finalmente, los testimonios confusos de los chicos en el juicio no fueron considerados en la versión final de los hechos. Miklaszewski, tras su arresto, modificó velozmente sus declaraciones preliminares. Él, las ajustó para que coincidieran con las historias que contaba su madre. Y empezó a negar su culpabilidad en el juicio.
Aquí hay citas del protocolo. El acusado no se declaró culpable de los delitos cometidos. Declaró que los delitos de los que se le acusa, él no los cometió. Las declaraciones en las que confesó haber cometido el delito las hizo bajo coacción de los agentes de policía. La revisión de este caso duró cerca de 2 años. En 2011, cuando Miklaszewski cumplió 18 años, finalmente escuchó su sentencia. Fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión. Posteriormente, los abogados de Roman apelaron y su sentencia se redujo a 12 años. Un factor importante en el caso es que a Miklaszewski solo se le acusó de asesinato y además se le sumaron algunos años por el robo de un teléfono. Es decir, a Roman no se le presentaron cargos por la violación de la chica. Es difícil decir por qué todo resultó así. Los familiares de Katerinka afirman que la chica fue abusada de manera antinatural, sin penetración del órgano sexual. Por eso, en su cuerpo no se pudieron encontrar muestras de origen biológico, y por lo tanto no se logró probar los hechos del abuso. Pero incluso a pesar de esto, la familia de Katerina estuvo parcialmente satisfecha con la sentencia que recibió Roman. Después de hablar con los abogados, los padres y la hermana de la niña intentaron ver las cosas de manera objetiva. Es decir, entendían que el chico no recibiría cadena perpetua, pero su aislamiento de la sociedad por 12 años, al menos un poco, les daba algo de tranquilidad. Además, los familiares de la fallecida creían en, la opinión generalizada. Bueno, sobre que tras las rejas, a los criminales que cometen delitos similares, especialmente contra niños, les hacen cosas desagradables. Así que la familia de Katerina no descartaba la posibilidad de que el chico, ni siquiera sobreviviera hasta el final de su condena. Sin embargo, todo resultó diferente. Roman Miklaszewski, encarcelado, apelaba anualmente para reducir su condena. En las peticiones, los abogados mencionaban la conducta ejemplar del chico en la colonia. Y al final, una de las apelaciones fue aceptada. Y después de 9 años y 6 meses, el señor Miklaszewski salió en libertad bajo la ley Savchenko. Ahora ya no es un chico de 16 años, sino un hombre de 26 que volvió a casa. Simplemente regresó a su departamento, ubicado en el barrio donde alguna vez mató a Katerina. Durante todos estos años, los vecinos locales, escuchando las versiones sobre la inocencia de Roman, que, les recuerdo, difundía su mamá, empezaron a hacerse preguntas. ¿Y si en verdad es inocente? Este pensamiento comenzó a rondar en la mente de muchos habitantes. Por eso, en el momento en que Roman quedó en libertad, en realidad nadie tomó la noticia de su liberación como algo malo. Cuando regresó a su calle, los habitantes de la ciudad, aunque lo trataban con cautela, sin embargo, no le prestaban demasiada atención, simplemente seguían viviendo su vida. Los familiares de Katerina se enteraron de que Miklaszewski estaba en libertad, puramente por casualidad. Después del juicio ya no pudieron vivir en su departamento. Por eso no vendieron su apartamento enseguida y se mudaron a un barrio distinto. Posteriormente, la familia de Katerina se enteró de la liberación de Miklaszewski por una antigua vecina. Irina y sus padres, por supuesto, estaban conmocionados por esta noticia, pero no podían hacer nada al respecto. Y la decisión del tribunal antes de la visita, así que decidieron olvidar para siempre a Miklaszewski. Sin embargo, los familiares de Katerina no podrán hacer esto, porque muy pronto volverán a hablar de Roman Miklaszewski, casi en todo el pueblo. La razón de esto será que en el 10º aniversario del asesinato de Katia, el hombre cometerá otro terrible ataque y así demostrará definitivamente que todos los rumores sobre su inocencia eran mentira. 2 de octubre 2019. 24 años estaba paseando junto con su amiga. Al separarse las chicas ya estaba oscuro afuera. Esa noche, Julia se quedaría en casa de otra amiga. La noche ya se acercaba, pero en la calle todavía hacía mucho calor. Hacía realmente buen clima, así que la chica decidió no pedir un taxi, sino caminar. En el camino, Julia llamó a su amiga, con quien planeaba pasar la noche. Durante todo el camino, las chicas hablaron de diferentes temas. Incluso recordaron un crimen espeluznante que ocurrió en su barrio hace 10 años. Exactamente, hace 10 años. Hablaban de que Miklaszewski fue liberado recientemente y se preguntaban si realmente él era culpable del crimen. Julia tenía solo 14 años cuando asesinaron a Katerinka. A pesar de eso, recordaba bien los aterradores sucesos de esos días. El cuerpo hallado en la construcción inconclusa, la confesión de Miklaszewski, el experimento de los investigadores y el funeral de la niña al que asistieron muchos lugareños. Estos recuerdos quedaron grabados para siempre en la memoria de Julina.
Sin embargo, como la mayoría en el distrito, la chica desconocía todos los detalles del caso. Los rumores que difundía la madre de Miklaszewski también llegaban a Julina, así que cuando Roman salió de la cárcel, ella no se atrevía a afirmar con certeza que él fuera el asesino de Katerina. Entonces, mientras caminaba y conversaba con su amiga, la chica en algún momento notó a un hombre con capucha. Le pareció que él la estaba siguiendo, sin embargo, al principio Julia no le dio mucha importancia a eso. En la calle todavía había muchos peatones, los autos pasaban por la carretera y su amiga estaba en contacto, así que no sentía ningún peligro real. Pero cuanto más avanzaba Julia, más la inquietaba el desconocido. Para asegurarse finalmente de que la estaban siguiendo, la chica disminuyó el paso y luego se detuvo por completo cerca de unos contenedores de basura. Intentó observar al desconocido, pero no lo logró. Mientras tanto, el hombre aceleró el paso, lo cual inicialmente asustó a Julia. Pero pronto suspiró aliviada, ya que entendió que él se detuvo junto a los botes de basura y al parecer empezó a hacer sus necesidades allí. Luego salió de ahí y en general se fue en la dirección opuesta a Julia. Así que llegó a la conclusión de que no corría peligro por parte de ese hombre. Siguió caminando. Sin embargo, ahora de vez en cuando miraba a su alrededor. La chica le contó a su amiga sobre esta situación. Dijo que se había preocupado demasiado y hasta se rieron al respecto. Se rieron y estuvo bien, pero la amiga aún así dijo que podría salir y encontrarse con Julia. La amiga dice, déjame salir, iré contigo. Pero yo, sabiendo que en su casa duerme un niño pequeño, no quería que ella lo despertara, ni mucho menos que lo dejara solo. Pensé que ya no había peligro y que todo estaba bien, así que la convencí de quedarse. Fue entonces cuando noté que, de repente, habían desaparecido de la calle todos los peatones y vehículos. La chica siguió caminando, mirando constantemente hacia atrás. No veía ningún peligro a su alrededor. Y en ese contexto, en algún momento, ella se relajó y perdió la vigilancia. Cuando Julia llegó al lugar que ahora ven en la foto, escuchó 2 pasos sordos detrás de ella. Y entonces sintió como unas manos se posaron en su cuello y hombro. En los primeros segundos, a Julia le cruzó la idea de que era una pésima broma de alguien conocido. Pero pronto sintió como la mano en su cuello se apretaba cada vez más fuerte y le bloqueaba las vías respiratorias. A pesar de que Julia sintió que estaba a punto de perder el conocimiento, seguía apretando el teléfono en su mano. Y al otro lado del teléfono, la amiga de la chica escuchó sonidos extraños y se dio cuenta de que algo no estaba bien, que eso no era normal. Simultáneamente, el atacante trató de patear el teléfono para arrebatárselo a su víctima, pero ella, con sus últimas fuerzas, lo alzó y con la otra mano intentó zafarse de las manos del desconocido. Sin embargo, las fuerzas no eran parejas. Minutos después, Julia se desmayó y cayó en la oscuridad. Detrás de la parada, que ahora verán en la foto, si no la ven, solo miren la pantalla, hay una pendiente de aproximadamente 7 metros. Es bastante empinada y lleva a los techos de una cooperativa de garajes. Julia llegó a esto, acostada en medio de esta pendiente, con la cabeza hacia la parada y los pies hacia los techos de los garajes. Lo primero que vio la chica al abrir los ojos fue su teléfono y al mismo hombre que recientemente la había estado siguiendo. Él estaba sentado junto a la chica sin hacer nada. Julia ahora podía observarlo bien. La chica reconoció rápidamente en el atacante a su vecino, el señor Roman Miklaszewski. Ella recordó de inmediato el crimen por el que el hombre fue acusado aún en 2009. Al darse cuenta de quién era su perseguidor, Julia finalmente se convenció de que todos esos años los rumores sobre la inocencia de Miklaszewski no eran más que chismes. Ahora el hecho de que él es un asesino se volvió evidente para ella, y entonces Julia pensó que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir esa noche. Cuando recuperé la conciencia, mi teléfono estaba junto a mí. Al principio no lograba comprender la situación. Él en ese momento estaba parado a un lado de mí y no hacía nada. Solo esperaba a que yo recuperara la conciencia. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Que no sabe qué estuvo haciendo él durante ese tiempo. Sin embargo, estaba vestida. No hubo ningún acto sexual en ese instante. Él simplemente esperaba a que yo despertara, y fue precisamente después de que desperté cuando continuó su ataque. Al ver que la chica había recobrado el sentido, Miklaszewski se sentó sobre ella e intentó desnudarla. Julia empezó a resistirse. Entre ella y el agresor comenzó una pelea. Cuando Roman se dio cuenta de que su víctima no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente, volvió a estrangularla. Mientras lo hacía, le hablaba. Hoy vas a morir. Este es tu último día. Poco después, Julia se desmayó nuevamente. Al despertar, la escena era idéntica a la anterior.
Román simplemente se sentó y esperó a que ella abriera los ojos. Solo atacó cuando vio que ella estaba consciente. Como recuerda la víctima, de esta manera perdió el conocimiento 3 veces. En otra ocasión, al recuperar la conciencia, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para defenderse de Miklaszewski. Así que dejó de resistirse y decidió intentar hablar con él. Julia recordó que había visto técnicas similares en películas y pensó que eso podría ser su oportunidad de salvarse. Román, al darse cuenta de que la chica había dejado de resistirse, le bajó la parte inferior de la ropa e intentó violarla. Pero algo no funcionó. Entonces la chica, intentando calmar a Miklaszewski, empezó a tranquilizarlo. Ella intentó asegurarle a Román que todo estaba bien, que no necesitaba atacarla, ya que lo consideraba muy genial y que si él simplemente se le hubiera acercado y le hubiera propuesto conocerse mejor, ella habría aceptado con gusto. Aquí vale la pena recordar que Román y Julia ya se conocían de antes, aunque en realidad nunca fueron amigos y su comunicación se limitaba a un simple hola hola, pero aún así eran casi de la misma edad, vivieron toda la vida en el mismo patio, y en la adolescencia Julia incluso estuvo en el mismo grupo de amigos que la hermana de Román. Y aunque el hombre conocía bien a su víctima, sus palabras no le afectaron mucho. Él seguía amenazándola, pero en algún momento dijo: Ahorita termino contigo, tú te vas a quedar aquí y yo me voy a ir a pasear. Julia, aunque estaba asustada, decidió no rendirse. Ella esperaba que su táctica aún pudiera funcionar. La chica le preguntó al atacante a dónde planeaba ir y le pidió que la llevara con él. Sin embargo, Román respondió que no, y volvió a enfatizar que Julia se quedaría aquí para siempre. En general, durante el ataque, él repetidamente decía que la chica no podría salir viva de esta situación. Al inicio del ataque, Julia perdió una zapatilla. En algún momento, al darse cuenta de que probablemente tendría que huir, le pidió a Román que le pasara el zapato, diciendo que tenía los pies muy fríos. Y Román, al escuchar esta petición, dijo que la chica no necesitaba el zapato. Y le pidió que no se preocupara por el zapato, porque en la mañana los policías encontrarían tanto su zapato como a ella misma. Quizás él tenía otra idea en mente teóricamente, pero lo más probable es que encuentren a Julia ya como víctima de un asesinato. Mientras la chica intentaba hablar con Román, su amiga, con quien había hablado la víspera del ataque, olvidó preocuparse. La chica llamó a la policía y les informó sobre la situación que se había presentado. La amiga sabía aproximadamente el lugar donde Julia estaba, antes de que, de hecho, perdiera contacto con ella. Por eso pidió que la patrulla fuera precisamente en esa dirección. Mientras esperaba la ayuda de las autoridades, la chica intentó varias veces llamar a Julia. Como ya mencioné, cuando Julia volvió en sí, vio su teléfono cerca de ella. Ella cree que cuando perdió el conocimiento y Román la arrastró hacia la pendiente, el celular se le cayó de las manos. Sin embargo, Miklaszewski regresó por él y lo puso cerca de la chica. ¿Por qué lo hizo? Buena pregunta. La chica está convencida de que el criminal recordaba bien que en el caso anterior por el robo del teléfono de Katia le dieron una condena adicional, así que esta vez decidió corregir los errores que cometió durante su primer delito. Así que el teléfono de la chica no paraba de sonar y vibraba constantemente. En algún momento esto empezó a molestar mucho a Román y le preguntó a Julia: ¿Quién te llama? ¿Es tu pretendiente? La chica intentó convencer al pretendiente de que era su mamá quien la llamaba porque se preocupaba por su hija. En ese momento, Román todavía no tuvo una erección, pero la chica ya había logrado distraerlo un poco con la conversación y desviar su atención del intento de hacerle daño. En algún momento, él confió tanto en Julia que le pidió que cambiara de posición y le dijo que se sentara sobre su abdomen. Ella lo hizo así. Ahora ella y Miklaszewski habían cambiado de lugar, por lo que podía ver lo que estaba sucediendo en la parada. Román todavía no lograba nada. Julia seguía hablando con él, y después de un rato vio como un coche de policía se acercaba hacia ellos. Los agentes de la ley se detuvieron cerca del lugar del ataque, pero no se apresuraron a salir del auto ni a inspeccionar el área. Julia entendió que esa era su única oportunidad, porque sin ayuda externa no podría escapar de Miklaszewski. De hecho, no había hacia dónde huir. Lo único que le quedaba a la chica era intentar de alguna manera acercarse lo más posible al auto de la policía. El teléfono de Julia seguía sonando sin parar con llamadas. La chica le dijo a Román que su mamá estaba muy preocupada y le pidió que le permitiera hablar con ella. Mencionó que su mamá puede rastrear su ubicación. Si no la calma, podría venir a donde se encuentran. Además, arruinaría el momento.
Para sorpresa, el atacante aceptó y Julia contestó la llamada. Su amiga estaba del otro lado de la línea. Sin embargo, la chica, dándose cuenta de que debía actuar con astucia, bajó el volumen del teléfono al mínimo y simuló una conversación con su mamá. Ella repetía que todo estaba bien con ella, y al mismo tiempo se dio cuenta de que, como estaban en una pendiente, podía fingir que había mala señal aquí. Así que Julia empezó a repetir sus palabras como si apenas se le escuchara. Y al mismo tiempo empezó poco a poco a levantarse y moverse lentamente hacia un lado, fingiendo que estaba buscando señal. Miklaszewski se dio cuenta de esto, se tensó un poco, pero aún así no hizo nada. La chica le susurró que guardara silencio, mientras ella seguía retrocediendo. Hizo unos cuantos pasos, moviéndose hacia el sendero que estaba arriba. Al ver que Román no reaccionaba a esto, Julia dio unos pasos más. En ese momento, el atacante giró la cabeza y se dio cuenta de que la chica estaba huyendo, mientras ella rápidamente empezó a subir, poniéndose la ropa interior y los leggings mientras corría. Ya en unos segundos, cansada, golpeada y despeinada, la chica tocó la ventana del auto de la policía y les indicó a los agentes la dirección en la que se encontraba Miklaszewski. Los policías corrieron tras él, pero Román ya no estaba allí. Él conocía bien la zona y las rutas de escape, ya que creció en ese barrio. Entonces, probablemente, al notar que Julia había escapado, bajó al techo de un garaje y huyó del lugar del ataque por las callejuelas. Julia esperaba el regreso de los policías en su coche. Cuando ellos llegaron y empezaron a interrogar a la chica sobre lo que le había pasado, ella todavía estaba en estado de shock. Sin embargo, al final logró controlarse. La chica contó todo lo que sabía sobre su atacante, ya que quería que lo encontraran lo más rápido posible. Julia encontró la página de Roman en Instagram y se la mostró a los policías. Luego, junto con la policía, recorrieron calles buscando al delincuente. Sin embargo, esto no funcionó. Entonces los policías y Julia fueron al departamento de Miklaszewski. La madre de Roman los recibió en la puerta. Ella vio los moretones en el cuerpo de la chica y empezó a preguntarle qué le había pasado. Cuando le informaron sobre el incidente, la mujer se negó a creer lo que escuchaba y dijo que su hijo simplemente no estaba en casa, pero que él no tenía nada que ver con eso. Los agentes abandonaron el departamento al no tener una orden de cateo. Junto con Julia, fueron a la comisaría, donde le recibieron la denuncia. Muy pronto se emitió una orden de búsqueda para Román Miklaszewski. A la búsqueda se sumaron tanto las autoridades como numerosos residentes locales. Los voluntarios recorrieron casi toda la ciudad. Julia sigue estando muy agradecida con cada uno de ellos, con las personas solidarias que se preocuparon por su situación y ayudaron en la búsqueda del atacante. Mientras casi toda la ciudad buscaba a Román, Julia declaraba en la comisaría. También le pidieron que se cortara las uñas para poder analizarlas. La misma chica, durante la pelea con el atacante, intentó arañarlo. Ella entendía que podía no sobrevivir esa noche y pensaba que, si eso sucedía, al menos podrían encontrar al criminal si quedaba suficiente de su material biológico bajo sus uñas, lo que indicaría a los investigadores a Miklaszewski. La noche del ataque, Julia no se quedó en su barrio, sino que fue a casa de una amiga. Además, ella pidió a la policía que pusieran una patrulla para vigilar la casa y el patio donde vivía Román. Ella estaba convencida de que el hombre no tenía dónde esconderse, así que seguramente volvería a casa. Pero la petición quedó sin respuesta, digamos que las autoridades la ignoraron. A la mañana siguiente, Julia debió regresar a la policía. Mientras se preparaba para ir a la comisaría, la madre de Miklaszewski la llamó. La mujer le pidió a la chica que retirara la denuncia y le ofreció cualquier cantidad de dinero por hacerlo. Julia, como pueden imaginar, se negó, y entonces la madre de Roman recurrió a la manipulación. Ella afirmaba que si su hijo volvía a ir a la cárcel, perdería cualquier sentido de seguir viviendo. Todo esto se decía para provocar lástima y sentimiento de culpa en Julia. Cuando eso no funcionó, la mamá de Roman le pidió a Julia que hablara con él. El hombre de inmediato empezó a disculparse y se justificó diciendo que simplemente no reconoció a Julia como su vecina. Naturalmente, estas palabras dejaron atónita a Julia. Si la reconoció o no, eso no tiene importancia. Está claro que a nadie se le puede golpear, estrangular ni intentar violar. A pesar de todo, Román también le contó a Julia lo mal que la pasó en la cárcel. Él y su madre le rogaron a la chica que retirara su testimonio para no arruinarle la vida al joven. Toda esta conversación fue absurda, no tenía ningún sentido. Sin embargo, gracias a esta conversación, Julia entendió que Román estaba en su casa. Aunque como resultó, eso ya no era tan crucial. Porque cuando unas horas después la chica llegó a la estación de policía, Román Miklaszewski ya estaba allí junto con su abogado. Por cierto, el hombre contó con el apoyo de un defensor bastante profesional, quien tenía una gran experiencia en casos ganados.
¿Cómo logró Roman hacer esto y de dónde sacó el dinero para el profesional? Julia no lo sabe. Según ella, Miklaszewski no proviene de una familia adinerada. La familia de Julia siempre vivió de manera sencilla, quizás un poco peor que la mayoría de sus conocidos. Al llegar a la comisaría, Miklaszewski empezó a negar todas las acusaciones en su contra. Él afirmaba no haber estado en la escena del crimen. Él mantuvo esta versión hasta el momento en que llegaron los resultados de la pericia. Según estos, en el cuerpo de Julia y debajo de sus uñas se encontraron rastros de ácido desoxirribonucleico que pertenecían a Miklaszewski. Solo entonces Roman aceptó parcialmente reconocer su culpa. Pero al mismo tiempo declaró que no tenía la intención de matar a Julia. Ya después de la confesión, al hombre le realizaron una evaluación psiquiátrica en un centro independiente. Pero resultó que en el momento del ataque Roman actuó completamente consciente. No estaba en estado de afecto, estaba sobrio y no se encontraba bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. Podía influir y cambiar el curso de sus acciones. No se detectaron enfermedades mentales en el hombre, solo se señaló que tiene problemas con la agresión. Y se enoja muy rápido. Con base en esta pericia, Miklaszewski fue declarado imputable. No obstante, el juicio del caso en el tribunal se alargó por varios años. Julia contó con el apoyo de un abogado profesional y asistía a cada audiencia judicial. Para Julia era difícil ver a Miklaszewski cada vez y recordar el ataque, pero entendía perfectamente que era necesario llevar el caso hasta el final, porque de lo contrario pronto podrían aparecer nuevas víctimas en la ciudad. A pesar del peligro que Roman representa para la sociedad, la sentencia que recibió en diciembre de 2024 resultó, por decirlo suavemente, decepcionante. El hombre fue condenado, pero solo a 3 años y 4 meses de prisión. Miklaszewski ya había cumplido toda su condena en el centro de detención preventiva, por lo que estaba cerca de ser liberado. Una condena tan corta por el delito se debió a que, según uno de los artículos sobre lesiones leves que le fueron causadas a Julia, el plazo de prescripción ya había expirado y simplemente no se incluyó en la sentencia. Además de eso, el caso anterior que involucraba a Katerina ni siquiera fue tomado en cuenta. Debido a que en 2009 no se logró demostrar que Katerina había sido violada, el ataque y el intento de violación a Julia no pudieron considerarse como reincidencia. A pesar de que el tribunal reconoció que Roman no violó a Julia, ya que no llegó hasta el final. No fue por su propia voluntad, solo por razones que no dependían de él, digamos así. Es decir, eso tampoco influyó de ninguna manera en la sentencia del hombre. El tribunal solo consideró que Miklaszewski no pudo reformarse tras cumplir su primera condena en prisión. Julia, que estaba segura de que Roman sería condenado al menos a 12 años, percibió este veredicto como una burla del sistema judicial hacia ella y también hacia otras víctimas de crímenes similares. Al oír que Roman podría quedar libre ahora mismo, la chica sintió que algo se rompía en su interior. En algún momento casi se dio por vencida, pero aún así encontró fuerzas dentro de sí para seguir luchando por la justicia. Así que Julia decidió apelar la decisión inicial del tribunal y presentó una apelación. De hecho, muy pronto, el 14 de abril 2026, su caso será revisado en el tribunal. La chica está determinada a seguir hasta el final. Sabe que si pierde la apelación, liberarán a Roman inmediatamente desde la sala del tribunal. Él podrá atacar a cualquiera de nuevo. Por esta razón, Julia decidió que, incluso si pierde, de todos modos seguirá luchando y acudirá a la Corte Suprema. Actualmente, en el barrio donde vivía Miklaszewski, ya no queda gente de los que creen en su inocencia. Todos están muy asustados por su posible salida de la cárcel. La única excepción es su madre, bueno, y también el abogado. En una conversación con los periodistas, el defensor declaró que no considera a su cliente tan peligroso para la sociedad como lo pintan. En otras palabras, él es peligroso, pero no demasiado. Al oír esto, Julia se hizo una pregunta completamente lógica. Si un hombre que mata a un niño que creció ante sus ojos y luego comete otro ataque no es una amenaza, entonces, ¿a quién se puede considerar peligroso en absoluto? Julia todavía sigue viviendo con las secuelas del ataque que sufrió. Se siente mal tanto física como psicológicamente. Debido a que Roman la estranguló durante el ataque, la chica tiene problemas sistemáticos con las cuerdas vocales, y cada enfermedad menor termina para ella en la pérdida de la voz. Además, cuando después del ataque la chica se dio cuenta de que la querían matar, empezó a tener ataques de pánico. Julia intentó luchar contra ellos con la ayuda de un psicólogo, pero eso no le dio el resultado que deseaba. Entonces entendió que era momento de acudir a un psiquiatra. El diagnóstico: síndrome de estrés postraumático severo con estado depresivo y ataques de pánico. Julia dice que tuvo mucha suerte con la doctora, quien se conmovió mucho con su historia y apoyó a la chica.
Además, Julia quiere enfatizar que las personas que sienten o están pasando por algo similar definitivamente deben acudir al médico. No teman tomar medicamentos o antidepresivos supervisados por un psiquiatra, porque realmente son herramientas muy efectivas que sacaron a Julia de un estado extremadamente difícil. También lo confirmo, después del cáncer me pasó lo mismo. A pesar de lo terrible de esta historia, acercó mucho a Julia con Irina, la hermana de Caterina, la primera víctima de Román. Las mujeres empezaron a comunicarse después de que la prensa contara sobre el ataque a Julia. Ahora intentan apoyarse mutuamente y juntas siguen luchando para que Miklaszewski reciba la sentencia justa que merece. Así es, queridas, como siempre, por favor, cuídense a ustedes mismas, a sus seres queridos y cercanos. Y nos vemos en el próximo video.